Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Netas, Rugidos y Metáforas de Noel Balame el abuelo jaguar. Los saluda Noel Balame el abuelo jaguar y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantla, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Este video se titula, pues una situación media eh, dominguera si ustedes quieren, pero en realidad describe lo que quiero tratar. Lo he titulado La pseudo competencia colaborativa. Ejemplo, los negocios de la gordura. Y ahorita van a ver por qué se llama así. Esto de pseudo competencia colaborativa, en realidad es lo que llamo yo una metáfora, ¿no? Los que hayan visto los videos de YouTube, pues estarán un poco más familiarizados con eso, que son expresiones específicas, concretas, a veces son abstractas, a veces están tomadas directamente del ejemplo del cual pues se me han ocurrido y que son pues instancias explicativas que a través de un ejemplo nos dan a entender evidentemente algo que explica ese ejemplo, pero que muchas veces se extiende a otros eventos, situaciones, realidades análogas que podemos encontrar en la realidad. Entonces, y ahorita vamos a ver aquí por qué se llama pseudo competencia colaborativa y por qué lo ejemplifico con los negocios de la gordura. Ahorita se va a explicar. Ahora, el punto es que esto también estaría metido en el asunto de que yo parto de este asunto de que eh, la mediática y la academia, sobre todo por cómo el poder fáctico maneja, el poder fáctico al que nos referimos, pues totalmente es de derecha, ¿no? Maneja finalmente el disparín, discurso, paradigma e imaginario, parte de lo que hoy es noticia, o sea, se parte, ¿no? Todo lo que hoy es noticia está destinado a ser mañana historia y pasado mañana teoría. En ese sentido, aquí retomo ese punto, particularmente en este aspecto. Hay una como noticia general. Normalmente esto también va a tener que ver con otro de mis planteamientos, que es no narrar todo en tercera persona, sino narrarlo también en primera y segunda persona, por aquello del principio bastante metafórico de dónde quedamos tú y yo, ¿no? Porque normalmente se nos narra una realidad en tercera persona en la cual pues no intervenimos, ¿no? Y como las masas de clase media para abajo estamos destinadas a ser manipuladas eh, y medio a enterarnos de algo, pero en la medida en la manera en que seamos manipuladas, siempre y cuando sigamos los dictados de la derecha, pues evidentemente nos manejamos mucho en tercera persona. Eso también, por ejemplo, en el aspecto educativo, siempre vemos las cosas en tercera persona. No, no, es muy raro, o sea, hay algunas cosas, pero no es la regla que se manejen en primera o segunda persona. Normalmente se manejan en tercera persona, ¿no? Porque son ellos, otros, los que toman las decisiones, los que hacen la historia, los que saben, los que deciden, etcétera, 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 ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay cosas que son en tercera persona, pero sí salimos muy mal parados tú y yo desde el momento en el que no somos tomados en cuenta. Entonces, ese que es otro tema, que si no está cabalmente aquí explicado y espero generarles curiosidad para que vean los videos respectivos, alguno ya debe tener estos contenidos, pero seguirán y seguirán manejando, sobre todo cuando viene a colación. Aquí lo vamos a ver porque estaríamos hablando no de una macronoticia, sino la posibilidad, que es otro tema a su vez, de quién decide qué es una noticia, quién decide qué es una historia y quién decide qué es una teoría. Aunque en estos tiempos, como todo parte en buena medida en los aspectos sociopolíticos y en muchos aspectos de lo mediático de la noticia, como que ahí habría una decisión maestra. Cuando yo decido qué es noticia, entonces ya como de ahí se sigue, ¿no? Y digo que decide qué es noticia porque son muchos los acontecimientos del mundo. ¿Quién decide que se pone una cosa o no? Dijéramos en otros tiempos en los titulares de prensa, pero bueno, ¿quién decide que aparece o no en algún medio que prácticamente ya todos tienen una versión digital, independientemente de que de manera más o menos simbólica conserven un programa de televisión abierta, que bueno, eso todavía se ven bastante, o algún periódico impreso, que eso ya es bastante simbólico, ¿sí? Este,
¿Quién lo decide? ¿Por qué una cosa aparece y otra no? Bueno, pues porque hay una clase social eh, oligárquica mundial que tiene su representación en cada país, etcétera, que es lo que es la que decide eso, porque es la dueña de los medios. Entonces ahí vamos a ver toda una serie de cosas, ¿no? Se decide qué es noticia, cuánto dura su vigencia, si vuelve a tener vigencia o incluso si se le hace caso omiso. Cuando eso también, todas esas cosas surgen mucho cuando hay acontecimientos y grupos y bueno, incluso una cosa como la cuarta transformación que alcanza a tomar no solo el poder formal, que es por donde empieza la izquierda, para luego si lo consigue empoderarse verdaderamente y poder afectar la realidad, sino además el poder real y lo mantiene en buenas condiciones hasta donde vamos. Cuando surge eso, entonces es cuando tú dices, a ver, espérame tantito, ¿no? Porque evidentemente en esta visión de derecha, todo lo que hace la izquierda, por bien que le salga, siempre es visto de una manera deforme y siempre es criticado, atacado. Y si no encuentran la manera que llega a suceder de cómo deformarlo, descalificarlo, caricaturizarlo, etcétera, entonces no lo mencionan. Que eso ya es el culmen de, del asunto. Y dice, caray, nos salió tan bien que lo pasan por alto. Esto sucede mucho. Entonces, ¿quién decide qué aparece, cuánto aparece, cuándo desaparece y si vuelve a aparecer? Pues son decisiones que hasta ahora ha tomado el poder fáctico y que dentro del aspecto de que el pueblo de clase media para abajo tiene que tener iniciativas y eso va a ser fundamental para que podamos alcanzar una dimensión de asumirnos como la potencia que somos. Es entonces en ese sentido, por ejemplo, también tomar una idea de lo que pudiera ser micro historia, ¿no? Microhistoria es decir, no algo o micronoticia, perdón. Es que tendría, porque la microhistoria ya se ha hecho, perdón, y la microhistoria sí ya se ha hecho, es decir, la historia de la vida cotidiana, etcétera, eso sí existe. Aquí sería como la micronoticia, pero no en el sentido de a quién le importa, porque sería desde luego la contestación de alguien desde la jerarquía de la mediática privada, ¿no? ¿A quién le importa lo que le sucede específicamente, perengano específicamente a su tal? No, es una situación en la cual puede haber una dimensión de tú y yo que dé relevancia a los planteamientos que normalmente, bueno, son pasados por alto. Entonces debería haber una microhistoria. Perdón, y dale con la microhistoria. Ya hay una microhistoria. Se está proponiendo que haya como una micronoticia que sin embargo tenga, bajo el principio del personalismo comunitario, ya hablaremos qué es eso, una vigencia, un alcance, una perentoriedad, valga la palabreja medio dominguera, mayor, ¿no? Porque sobre todo allí estemos incluidos tú y yo. Personalismo comunitario, filosofía de un filósofo bastante Mounier, un filósofo bastante destacado francés que murió muy joven, pero que planteaba, bueno, pues no nos tenemos que pelear entre la persona y la comunidad. Tenemos que servir, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que estudiar, tenemos que dedicarnos a la persona que vive en comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un personalismo comunitario. Más o menos por esa línea andaría y eso explicaría el que una micronoticia pueda tener interés, porque entonces ya vas a verte más reflejado, ¿no? Que habría algunas noticias que sí pueden tomar en cuenta lo que la gente siente, sí, pero básicamente son desde esta perspectiva macronoticias y pues si son hechas por la derecha, que es la mayoría a cada cual pertenece la mayoría de la mediática mundial, pues serán hechos para manipular. El principio que he mencionado y que sigo mencionando y que mencionaré siempre ya no es eso de que se mencione una mentira muchas veces para que se tome por verdad, que no alcanzará a hacerlo. Eso, cuidado con eso, ¿no? Porque dentro del cinismo de la derecha pueden decir, no, ya ven, pues llegó a ser verdad, para luego decir que la verdad no tiene relevancia, ¿no? O sea, ese sería como incluso el mecanismo total, ¿no? Yo impongo lo que es una verdad, pero luego, que eso está muy vigente, cuidado, en la derecha, por eso tenemos que rechazar a la derecha, pero luego resulta que yo impuse que esto es verdad, pero luego resulta que la verdad no tiene relevancia, ¿no? Y entonces así como que, como quien toma algo, lo hace
una hoja de papel que tuviera algo escrito impreso, lo hace bola o lo rompa y lo tira, ¿no? Y no podemos caer en ese juego, que es el juego constante de la derecha. Este tipo de manejos mediáticos como muy radicales hay que tomarlos en cuenta porque el Trump los está llevando, esto y muchas otras cosas, los está llevando al límite, ¿sí? Porque realmente es sus medidas son en realidad desesperadas, pero matonas, ¿no? Entonces, yo soy muy macho, yo soy muy acá, pero en realidad están en una decadencia terrible que no hayan cómo solventar y los está haciendo llevar todo este tipo de medidas hasta el extremo, con los cuales alguien que no tiene nada bueno que ofrecer no llegará a nada bueno, pero puede destruir mucho y ese es el problema. O sea, destruir puede destruir, ojalá que no, digo, no todo, ¿verdad? Es más, solo una parte del mundo, porque realmente ya China, y en la medida en que se esté con los BRICS, y más se esté con los BRICS, ¿no? En la medida en que se esté con los BRICS, más o menos, en esa medida, pues se está escapando más o menos de los problemas que está trayendo Trump, específicamente Trump, pero no Trump, porque esta personalización también es muy de derecha, ¿no? En la medida y la manera que ahora sí que dijera alguien el capitalismo tardío, ojalá fuera tardío, lo que no veo que el capitalismo sea tan tardío, pero sí el neoliberalismo tardío le está trayendo ahora, inventando el anarcocapitalismo, que es como el neoliberalismo ya totalmente desesperado, este, toda la destrucción que de hecho le trae y le puede traer aún más a la humanidad y particularmente grave para la humanidad más pobre y menos favorecida, ¿no? Nosotros estamos utilizando una expresión eh, de otros tiempos entre azul y buenas noches. Esto es un nonsense para los que nos vean, bueno, se va a entender eso, ¿no? O sea, no es una expresión popular, además ya que no se usa mucho, pero que sería estar muy nepantla, ¿no? O sea, entre una cosa y otra, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, nosotros no estamos tan en el tercer mundo, pero no acabamos de estar en el primero y entonces, bueno, ahí es una circunstancia complicada y comprometida, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, China está de otra, vive en otro mundo. El caos que está queriendo generar Trump, en la realidad, tanto como le sea posible, cuidado. Finalmente, digo, spoiler todo el tiempo, digo, por otros videos que ya lo han tratado y lo van a tratar el asunto de cómo fue la pandemia, ¿no? El neoliberalismo sentía que, que tenía al agua al cuello y genera, aprovechando esa enfermedad que me da lo mismo que haya sido generada adrede o no, pero aprovechando esa enfermedad, paraliza realmente en buena medida a una buena parte de la humanidad o a la humanidad, precisamente porque si yo estoy en crisis, bueno, pues entonces que nos lleve a todos la trampa. Ese fue un realmente la cuestión de la pandemia. Y ahora Trump está haciendo un poco, mucho de lo mismo. Más bien está haciendo mucho de lo mismo, ¿no? Es como una situación no pandémica, porque no está haciendo la pandemia. Ahora la pandemia le salió muy bien y el problema es que la pandemia de la pandemia le salió muy bien. Y por eso es peligroso, porque si cuando hace mal, si cuando les sale mal al Poder Fáctico Mundial las cosas las repiten, porque al fin y al cabo los platos rotos los pagamos nosotros, pues cuando les sale bien, pues estamos en una circunstancia grave. De alguna manera había aparecido por allí alguien que está muy desaparecido, el famoso, eh, el dueño de Microsoft, el famoso Bill Gates, estaba ahí apareciendo, anunciando otra pandemia, no sé qué rollo, y ahorita está muy extrañamente desaparecido. Habría que ver qué pasa allí, habría que ver, que no lo hemos, yo no lo he visto mucha gente en realidad, yo creo que no. Habría que ver qué pasó en Davos, habría que ver qué pasó con el New Reset, habría que ver qué pasó con todo eso, que aparentemente no son la parte de la derecha que ahorita está como más triunfante, pero habría que ver qué está haciendo dentro de su tenebra y dentro de su tiniebla, dentro de sus conspiraciones de ricos, ¿no? Habría que ver, porque ahí también sí hay algo raro. Pero bueno, ahí se estaba anunciando otra pandemia. Ahorita pasó el anuncio. No sé si pasa el peligro. Creo que el peligro siempre está latente, o sea, no sé si siempre, pero durante algún tiempo, que no lo creo necesariamente breve,
lo tendremos una nueva pandemia, con pandemia, o una ya pandemia, sin lugar a dudas. La tendremos como la espada de Damocles encima porque le salió muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Un efecto similar al de la pandemia, pero no por la vía de la enfermedad y todo este rollo, ¿no? Pero mucho, muy análogo, que es, nosotros estamos mal, vamos a generar un desmoder en el mundo, tratando hasta donde sea posible de paralizarlos, etcétera, 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 porque nosotros estamos mal, a ver si así nos alcanzamos a componer, a mejorar, a detener, que es el punto clave, detener su decadencia, ¿no? Ya lo veremos, en realidad eh, Estados Unidos está muy mal, pero las empresas que se han generado chupándole la sangre a la nación norteamericana están muy bien. Entonces, bueno, ya no tienen problema y seguirán. O sea, aquí están viendo si, sin darle nada a la gente, pudieran salvar el país. En cualquier caso, convertirlo en una de estas entidades antipolíticas oligóticas. Lo diferenció la política de la oligótica. La política es la de izquierda y la oligótica es la de derecha, porque es como la oligarquía, la de los pocos, y la política es la de los muchos. Pero bueno, eso también ya lo veremos. En cualquier caso, ¿no? El asunto es que eh, quieren generar un ente oligótico, sería antipolítico, ¿no? De derecha, ya muy en el estilo de 1984, Un Mundo Feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene, bueno, una nada de gobierno, finalmente es la continuación del neoliberalismo, y más bien es un Estado, pero un Estado enteramente empresarial. El Estado es el conjunto de las entidades de interés público, o sea que porque tienen interés público. Es decir, por ejemplo, ahorita en todo el aspecto de la transposhumanidad por la revolución digital se están tomando muchas decisiones de interés público, pero se están tomando a nivel privado. Eso no quiere decir que no tenga interés público. Eso no quiere decir que nos vayan a beneficiar, pero por ahí va la cosa, ¿no? O sea, el poder tomar como en un nuevo despotismo ilustrado. Ahorita se está ensayando eso de que si algo así como lo medieval tecnológico, una cosa así, que unos dicen, no, no es cierto, y otros dicen, sí, sí, es el feudalismo tecnológico. Habría que ver si realmente es aplicable lo del feudalismo. Pero bueno, nos está motivando esta época a poder como ir hacia explicaciones, ¿no? Yo lo que estaría viendo es una especie de despotismo ilustrado, pero no gubernamental, sino de las empresas, ya dejando una nada de gobierno y una nada de país, porque los Estados Unidos están siendo, o sea, ¿qué se está haciendo ahorita con Trump? Trump, objetivamente, pues está arrasando todo el gasto público. Ya no digamos por el famoso rollo de los SAID, que en realidad para perjudicar eh, de alguna manera a la humanidad encontrarán otra fórmula y punto. Ahí, eso no me ocupa tanto, ¿no? Se verá y se verá con detenimiento, pero en realidad el hecho de que ellos van a tener que estar presentes afuera chupándole la sangre al mundo, eso no lo van a dejar de hacer. La forma en que lo presenten habría que ver. Eso lo veremos en el video de USAID, que he juntado un montón de cosas. Y que creo que sí hay un planteamiento importante en eso. Algunos planteamientos que me parecen interesantes y que no estoy viendo en otro lado. Ahora, en cualquier caso, el asunto es que ellos tienen garantizado su poder oligárquico, literalmente, sin gobierno ni interés social, que se lleve la trampa al país, que se lleve la trampa a la gente, pero ellos tener ese poder. Eso es lo que está haciendo Trump, ¿no? Entonces, arrasan con todo el gasto público porque es comunista, porque ¿cómo se dice? Porque supuestamente hay corrupción, por una serie, que seguramente la habrá, pero no, pero ese es el asunto de los organismos anticorrupción como los mexicanos en contra de la corrupción, ¿no? Es denunciar más que combatir la corrupción ajena para defender la propia. Y luego ni combatir tanto la ajena, ¿no? Porque pues son la misma porquería, ¿no? Como había
dicen que es un chiste, yo no lo vi, fue cuando surgió la Pepsi Cola y eso fue antes de que yo tuviera con su uso de razón. Y el chiste era que la Coca-Cola venía en botellas pequeñas, creo que era de 200 y algo, 135, las botellas pequeñas, no chiquititas, pero unas botellas pequeñas de vidrio. Y no tuvo otra presentación durante mucho tiempo. Y la Pepsi Cola empezó con botellas más grandes, no sé si la de 335, una cosa así, pero era bastante más. Y entonces el chiste decía que ¿qué le decía la Pepsi a la Coca? Le decía la Pepsi a la Coca, somos la misma mierda, pero yo soy más grandota. Entonces, de alguna manera, ese es el asunto, ¿no? Y esa es la triste situación, por ejemplo, el pueblo norteamericano escogiendo entre peor y peor, y en realidad siendo manejado como por una colonia más, y trata muy mal a las colonias, por su misma élite, el pueblo norteamericano, el pueblo norteamericano blanco, obviamente, bueno, todo el rollo de los 50 millones de mexicanos, que ya son más que los negros, creo que los mexicanos que ya son más por sí solos que los negros, ¿verdad? Pero todas las poblaciones que estarían como subordinadas, bueno, ya se podrán ustedes imaginar. Bueno, pero entonces todo este rollo, eh, ¿cómo podemos de alguna manera ubicarlo a un nivel más micro? ¿Sí? Eh, y entonces aquí entramos con los negocios de pseudo competencia colaboratoria. Por ejemplo, los negocios de la gordura. Voy a plantear varios negocios y yo estoy buscando que debe haber más, pero hay estos que digo son muy, muy representativos. El negocio de la gordura, el negocio del supuesto emprendimiento en Internet, el negocio de las inversiones específicas, que eso no sería el emprendimiento en Internet, ¿sí? Serían tres ejemplos muy específicos, ¿sí? Que vamos a ver, por ejemplo. El asunto de la gordura es un problema de salud mundial y grave, muy grave en los Estados Unidos y según había estadísticas o se mencionaba, el segundo país con mayor obesidad es México. Y esto es grave, ¿no? No en vano también uno de los primeros países que bebe más refrescos y que bueno, un país en donde es muy popular la marca Bimbo y como ya lo hemos dicho fue reformulada para volverse todavía más engordante, etcétera, ¿no? Como en todas partes, dentro de Occidente, habría que ver cómo es en Oriente, no creo que sea necesariamente muy diferente, pero habría que verlo. Pero ya estoy por Oriente, estaría tomando en cuenta China y por ejemplo BRICS, pero yo creo que esto es bastante universal. Bueno, pues los supermercados con los productos llenos de hexágonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habría algunas personas dentro que tengan un problema de gordura u obesidad, pero es una proporción muy pequeña, que realmente sea por un trastorno metabólico, glandular o X, ¿no? La inmensa mayoría de la gente, pues es porque no cierra el pico, ¿no? O porque lo abre, no para comerlo mejor. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál sería el asunto? Pues que evidentemente la dieta y el ejercicio, ¿no? Pues son como que la panacea. Que más puede prevenir diabetes, hipertensión y algún otro tipo de trastornos que existen y que a partir de cierta edad, que habría que ver hasta dónde se está recorriendo cada vez más a la baja, pero bueno, por ahora quedémonos así, a partir de cierta edad, pues irremisiblemente en muchos casos van a llegar porque pues estás con este problema. Ahora, también hay una cosa muy curiosa. La gordura es todo un problema también psicológico, un problema de no aceptación y yo creo que lo ha sido a lo largo, me imagino que de la humanidad y sobre todo de la historia universal, perdón, de la historia universal y sobre todo de Occidente. Quizá hay culturas en las que no, en que ser gordo es ser próspero, relativamente, supuestamente sano y feliz, ¿no? Este, pero eso también fue cosa del pasado, existe, sin embargo, esto, ¿no? Pero en Occidente sí ha sido un problema grave. Y en ello ha tenido que ver Europa, pero ha tenido mucho que ver pues toda la industria de la comunicación de los Estados Unidos, que ha sido bastante eh, contraria, ¿no? Y destructiva para las personas que tienen esto. Y entonces se genera todo un complejo
personal, pero con dimensiones sociales, ¿no? Es una problemática social, personal, personal, social, a los cuales lo intermedio entre el gran grupo entre toda la sociedad y la persona, pues está la comunidad. Ojo, habría que ver si siempre existe lo que podemos llamar comunidad y que de alguna manera debería de poder ser como una mediadora o un apoyo para que la propia persona gestione, por ejemplo, un problema de este tipo. Pero pues no se ve claro en ese sentido y entonces hay pues toda una carga muy fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se lleva, evidentemente no, bajo, bajo previsión, que debería darse y no existe. Una vez que ya se declara, ¿no? Hay todo un problema de por qué la persona llegó a estar así. ¿Cómo? Obesa. Claro, además de que puede ser que la persona pues, tenga una complexión que no tenga que ser tan delgada, pero tiene una serie de factores culturales, vamos a decirlo de alguna manera, en contra, ¿no? Y entonces se suscita esta situación de que en lugar de decir, bueno, pues se come menos, se come lo que se debe, normalmente la ingesta baja y se tiene que hacer ejercicio, tener una vida sana en otros sentidos, en todos los demás sentidos, pues no. O sea, porque hay todo un asunto complicado, ¿no? Una persona para lo que sufre por estar gorda, normalmente cuando tiene esta aprensión, pues resultaría que sufriría menos con esto. Pero de alguna manera muy concreta, y eso lo sabemos que es muy grande, no va por el camino que tiene que ir, ahora sé que por el camino estrecho y hacia arriba, y entonces busca soluciones supuestamente mágicas, rápidas, etcétera, ¿no? Y entonces va a surgir el fenómeno que también vamos a tratar por su lado, pero que aquí es concurrente, de los vendedores de humo, ¿no? Entonces aparecen como siempre los vendedores de humo que le van a decir que va a solucionar su problema pues por otra vía, por otra cosa, que la diabetes no es por comer dulce, que etcétera, o sea, cualquier cantidad de rollos, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que estas soluciones cuestan y hay un fenómeno de por qué le llamo pseudo competencia colaborativa. Ahí interviene el nombrecito que me parece que es bastante exacto. Eh, yo me desempeñé en la industria editorial, pues como relaciones públicas y tuve que ver con cuestiones de ventas al gobierno, etcétera. Y entonces algo le intelijo al mercado y cosas por el estilo. El punto es que uno podría suponer que hay una competencia muy feroz entre las empresas y puede haberlos en determinados momentos, aunque en realidad el neoliberalismo ha tendido al monopolio y a eliminar la competencia, no a ganarle por las buenas o por el supuesto libre comercio, sino a eliminar la competencia o incluso no dejarla ni siquiera que surja. Aquí va a haber, aquí también va a concurrir ese punto. Sino que independientemente de la competencia que puede haber, que habría que ver, porque sí hay, tampoco nos vamos a hacer fuera de la razón, por un lado, pero en otros lados no. Y aquí no la hay. Te lo voy a explicar cómo. Resulta que la persona va a una determinada fórmula, puede ser una real, o bueno, real en cuanto que físicamente tenga una existencia, ¿no? Pero una supuesta clínica, puede ser un método, puede ser por línea, puede ser presencial, etcétera. Y resulta que no le da resultado. Entonces aquí se empieza a generar, o ya se generó desde antes, se retroalimenta, o acaso se genera, un problema o un golpe psicológico muy duro, ¿no? Hay muchas cosas que son enteramente fraudulentas. Una de las más elementales, pero me imagino que son fórmulas viejas que siguen funcionando, es el hecho de sudar muchísimo, lo cual hace que una persona, sea gorda o no, pueda bajar dos o no sé si cuántas tallas. Tres ya se me harían muchas, pero bueno, supongamos dos tallas o dos hoyitos del cinturón, pues, en un ratito. Pero eso es deshidratación, que lo que tiene que hacer es volver a tomar agua, no refresco, ¿no? Agua, y entonces regresa uno a lo normal. Eso yo lo viví. También tuve
Actualmente estoy delgado, en otro tiempo sí estuve, no obeso, pero sí tuve más gordura. Lo solucioné por una dieta bastante severa, sí, bastante exacta, bastante draconiana, pero pues lo que salva las cosas, ¿no? Incluso hasta la podría pasar porque eso no le hace daño a nadie y sí ayuda mucho. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que pasaba? Yo, por ejemplo, eh, corrí 3 veces lo preparé 4 veces por los problemas políticos de Venezuela, se suspendió uno de los años que me preparé para correr el maratón, pero corrí 3 veces el maratón de 42 kilómetros. Aclaro los kilómetros porque hay gente que toma por maratón cualquier carrera de 10 kilómetros y pues no está entendiendo lo que estamos hablando. En donde uno puede, por muy aficionado que sea y por muy terrible tiempo que tenga, la preparación es profesional. O sea, porque pues o te preparas bien o no llegas, ¿no? Y entonces sé lo que en un momento determinado es tener ya, cuando llega uno, que son pocas veces, al menos en el sistema en el que yo entrenaba, llegar a correr en preparación 35,000 metros, 35 kilómetros. O sea, pero ya para entonces corriste 32, 30, 28, etcétera. No sé, cosas cada domingo, bueno, todo un proceso. Y cuando tiene un entrenamiento no muy duro, pues sí, pues es que cuidado si no al otro día tienes 3 hoyos menos en él, ¿no? A pesar de que te hidrates bien y todo, que sigas el asunto como debe ser. Pero luego regresas, ¿no? a un cierto, incluso a mitad, y en mi caso, ahora puede ser diferente, o muchos casos pueden ser diferentes, creo que estamos clasificados por grupos, eh, pero por ejemplo eso, ¿no? O sea que regresaba uno a su talla, pero bueno, yo no estaba buscando adelgazar. Y entonces pues, lo veía como, acá pues bajé mucho, incluso me preocupaba, ¿no? Y luego no, ya, como que regresaba curiosamente, y esto también puede ser una cosa enteramente personal, hasta que pasó el maratón y descansé, fue cuando en realidad ya empecé a adelgazar más. Yo creo que el cuerpo tiene hablo de la mente irracional del cuerpo, ¿no? Que a lo mejor como que dice, no, no, ahorita no te pongas más delgado, conserva todo lo que tienes y ya cuando vio como que no había más presión. Esto es una suposición mía, pero creo que hay algo de eso en ello, ¿no? Porque curiosamente decía, qué raro, si tenía un entrenamiento fuerte, descansaba, hacía todo lo que tenía que hacer, pero pero no adelgazo. Y fue hasta el mes posterior al maratón que obviamente bajó mucho el ejercicio físico cuando adelgacé. Pero bueno, el asunto es que son estas medidas, ¿no? Las que adelgazan. No tienes que correr el maratón, pero sí es tener una dieta severa, seria, ¿no? A lo mejor no tan severa, seria, y este y tener un desempeño físico, ¿no? Que además hay muchas formas de ejercicio, ¿no? Que es que esto me choca y el otro me choca. Por ahí ya no van en buen camino las personas que quieren adelgazar, pero hay muchas formas de ejercicio físico. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona ya tiene además todo un complejo psicológico, fracasa, se deprime, tiririre, ¿no? Y y entonces muchas veces también vuelve a comer, ¿no? En fin, ¿no? Y entonces, ¿qué va? No funcionó el sistema que usaba, que también puede ser fraudulento, cuidado. Porque algunos sistemas era lo que decían, no, adelgazas bien rápido. Y entonces en realidad había ni siquiera un rebote, porque luego hablan de los rebotes, de que vuelven a adelgazar. Pues no, o sea, eso ni siquiera es un rebote, bajaste 2 tallas y volviste a subir, porque no era realmente más que deshidratación. Y es grave porque luego no debes deshidratarte jamás. Bueno, total, la persona dice que fracasó ese sistema y va por otro. Y ese ciclo se repite y va a otro, y va a otro, y va a otro, y va a otro. Entonces todos estos sistemas, algunos pueden ser buenos y no lo siguen, y muchos son vendedores de humo, no pocos son vendedores de humo, son lo que yo le hago la pseudocompetencia, porque ellos están diciendo, no, que no gane que no gane aquel, porque me gana el cliente y entonces él sí lo adelgaza. Pues no, o sea, muchos de esos habría que ver, es que ese sería el punto, ¿no? Una microhistoria tendría que ver, por ejemplo, con el caso de la persona, pero tendría que ver con el hecho de poder denunciar que sistemas que, por ejemplo, aparecen en Internet, pues son vendedores de humo, ¿no? Eh, Porque los hay, y muchos. Y en realidad así funciona, ¿no? Pues aquí el sol sale para todos, ¿no? Que vino conmigo, mañana va a ir contigo, y después con aquel, y así. Entonces es una pseudocompetencia colaborativa y generan
la, llamémosle así, industria de la gordura. Ese es el punto. Y sucede, y sucede. Y la humanidad sigue, y estamos hablando de la humanidad, y cuando menos la humanidad mexicana sigue con severos problemas de peso, los mismos niños, como decíamos en el video de ayer, en obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una industria del engordamiento, no del adelgazamiento, y sin embargo, pues no se refleja en la población. Por ahí hay una fórmula comercial perversa, pero muy común. Eh, entonces, en este sentido, ahí, ¿qué tendría que ver con la microhistoria? Bueno, que la historia de una persona también nos llevara a la denuncia, ¿no? Porque será como la profecía, que es anuncio y denuncio, ¿no? Porque viene al caso. Ojo, no para que el otro quede gordo y sufriente y no tenga una solución. También sería para que la persona asuma que tiene que hacer algo serio y que puede salir de su problema normalmente. Hay algunos casos metabólicos, pero son muy y con mucho los menos, ¿no? Uno, dos, también saber cuál es tu complexión y si tienes huesos gruesos y hay una serie de cosas que ya alguien que verdaderamente sepa de esto nos lo puede explicar. Tienes una determinada complexión, bueno, pues no vas a hacer una varita de nardo, ¿no? Porque también hay todas estas imágenes, particularmente en las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí está ahí hay un negocio de pseudo eh, competencia colaborativa. Otro, que esto daría para bueno, yo creo que el de la gordura, cuidado, pero el del pseudo emprendimiento en internet, esto daría para una serie. Porque realmente, ¿cuál es el punto? A ver, lo he dicho y lo repetiré cada vez que venga el caso, ¿no? Habría que establecer pruebas y habría que ver si realmente hay pruebas, ¿no? O es factible obtenerlas, yo creo que sí. Pero hay uno de estos maestros de emprendedores que dice varias cosas. En términos generales, aunque sí es un capitalista salvaje y todo lo que ustedes quieran, siento que o no miente o miente menos. Y esta es conocido como el Máster Muñoz. Y a partir de él yo entendí una cosa que me suena muy cercana a la realidad. ¿Cómo la podría plantear? Como una hipótesis, pero una hipótesis plausible. ¿Cuál? El hecho de que de cada 10 personas, uno puede ser emprendedor. Los otros 9, aunque no están repartidos de 10 en 10 en el mundo, ¿verdad? Podrían colaborar con él bajo un sistema, dentro de esta situación de negocios, pues más que de autoempleo, o que otra cosa, o generando una microempresa, bueno, ya se podría ver. Pero uno de cada 10 realmente puede emprender. Y entonces él les decía allá a gente que iba a sus seminarios, miren ustedes, hay que distinguir entre autoempleo y emprendimiento. Vean, si ustedes son de autoempleo, autoempleense, pero no traten de emprender porque se necesitan características mías peculiares para emprender, o sea, hacer negocio. Y esto en realidad es verdad. Hay todo una tesis que yo tengo acerca del cazador recolector en la historia de la humanidad que tiene mucho que ver con esto y que pues espero dejarlos con la curiosidad para cuando lo explique, ¿no? Eh, que sería el que busca, el que ve las cosas de otra manera y que es como el líder cazador recolector que existía antes de la historia, literalmente, ¿no? En las poblaciones nómadas que iban de un lado a otro. Bueno, pues el que guiaba la caza es un cazador-recolector que tiene que tener una mentalidad muy peculiar y los demás le ayudaban. ¿No? No era necesariamente el más fuerte, no era necesariamente el más nada, sino el que tenía esa visión, que es lo que pasa con la situación de los negocios. Ahora, ahí pasa lo mismo o algo, es decir, básicamente lo mismo de estos negocios de pseudo, ¿no? Competencia colaborativa, porque eh, mm, si va a un determinado, que si vas a hacer marketing, que si vas a hacer cursos, que si vas a vender algún determinado tipo de cosa, etcétera, va a haber una serie de gentes que te ofrecen cosas, te ofrecen algo para convertirse en un emprendedor. Eh, Algunos pareciera que son más confiables, parece que tienen un principio mayor,
y muchos son vendedores de humo. Además, bajo una dinámica medio especial, porque es la situación de que todos o sea, todos los que lo hacen, ¿verdad? Pero un grupo le compra a este proveedor, ¿no? De eso qué, pues humo o acaso una capacitación válida. Y quizá que da una capacitación válida, y más bien yo afirmaría, el que da una capacitación válida tiene su parte de humo, y el que básicamente vende humo también tendrá algunas cosas válidas. Pero bueno, ¿no? Eh, todos le pagan a él, pero no hay ni puede haber garantía de nada. Entonces, si la gente fracasa, es bronca de la gente, ¿no? Además bajo estos sistemas de que si fracasas te devuelvo el dinero, cosa que en internet el dinero que va no regresa, ¿no? O sea, a ver si nos entendemos, ¿no? Entonces ahí ya se suscita esta situación que además genera un aspecto muy importante, ¿no? Muchos fracasados, algunos funcionan, pero esto además cae perfecto en la antilógica del capitalismo y sobre todo de la competencia y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver, la falacia de la falsa inducción, ¿no? Por un caso ya funcionó y todos los 789 que no funcionó, bueno, pues eso fue culpa de ellos, ¿no? Pero además esto, ahí ya hay un problema, porque pues, ¿cómo es posible que a la mayoría no les funcione? Pero no solo eso, sino que además retroalimenta la cuestión, primero por la falta de inducción, que es algo que siempre maneja la derecha. Con un caso, basta. Por ejemplo, y aquí hay una situación. Se han hecho un montón de cosas eficaces, evidentemente para controlar la migración, y también se están haciendo cosas eficaces para controlar la violencia y este tipo de cosas, que en realidad es muy difícil de controlar una vez que ya se expandió y se contaminó a la sociedad, y si se puede hacer tardará muchísimo tiempo, pero además no hay país que pueda decir que es absolutamente seguro en el mundo, que nunca ocurre un delito, y muchísimo menos cuando está, por decirlo así, bastante generalizado, bastante extendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trump dice, no, pues yo les voy a quitar los aranceles si demuestran. ¿A juicio de quién? A juicio de ellos. O sea, es una situación enteramente arbitraria, atrabiliaria, prepotente, etcétera, ¿no? Pero además hay una cosa que es la falsa inducción. Con un caso que se dé, pues ya no funcionó. Entonces puedes eliminar, o podríamos, que no es el caso también, todavía, eliminar el 99% de los casos. ¿Hay uno? No, pues te sigo aranceleando porque tú no has demostrado la seguridad, ¿no? Y casi casi con un estado eres estado fallido, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad. Y luego al revés, ¿no? Cuando una persona le funciona, no, el método funciona. Bueno, yo como educador se los puedo decir. eh, Siempre te vas a encontrar lumbreras. Yo no sabía, porque en algún momento, siendo profesor y a las escuelas a pedir trabajo, yo me encontraba con que en una escuela y en otra, en algún momento, porque eh, como que después pasó, pero era la moda, decía, no, tenemos el mejor promedio fuera de la zona, casi casi de la colonia, pero fuera de la zona escolar o de la ciudad o del estado, o alguna cuestión regional, que algún nivel de región que sonara rimbombante, ¿no? Y entonces yo decía, pero decía, oye, pero ¿por qué? Porque voy a una escuela chiquita y dice que tiene los buenos, voy a una escuela muy grande y dice que también, pero una escuela grande que a lo mejor no por eso es buena. Y todos tienen, ¿no? Claro que también eran como listos, ¿no? Porque no decían, todo tengo el mejor promedio de la zona escolar. Unos mencionaban alguna región u otra, ¿no? Y luego lo que dije, no, pues es que en cualquier escuela vas a poder decir que tienes el mejor, porque casi que por accidente o incidente, o como se deba decir, pues te va a salir una lumbrera, y entonces esa lumbrera, si la conservas, ¿no? O sea, una persona muy brillante, un alumno muy brillante,
Si lo conservas, bueno, pues entonces te va a dar alguna gloria, ¿no? Ya será como mala suerte que no te saliera. Algo así se maneja, pero entonces es la fase de inducción. Aquí tenemos, somos tan buenos que tenemos, pues no. Esa fue la propia persona, no el sistema, ¿no? Habría muchas cosas más que señalar, pero entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que en la gordura. Fracasa aquí, fracasa acá, fracasa acá, fracasa acá, fracasa acá. Y igual hay una situación de depresión y, bueno, otros aspectos importantes, ¿no? El, a los izquierdistas el neoliberalismo los quiere matar, exterminar. No puede, pero no le faltan ganas y estamos en ese problema y en ese peligro. O sea, un gobierno de izquierda que un gobierno de izquierda que cae es una huye mucha gente hacia afuera porque los matan. O sea, por eso la emigración de los argentinos en la dictadura y todo ese tipo de cosas, argentinos, chilenos, y los que hayan sido en las dictaduras, bueno, pues porque, pues, ¿no? O sea, entonces eso es la prueba muy fehaciente y muy clarita de que lo que no quieren es exterminar. Y cuando es un emprendedor de derecha, tú dirías, pues lo va a aplaudir. No, porque el neoliberalismo no favorece el emprendimiento. El neoliberalismo quiere que los que ya son ricos se hagan absurda y obscena y pendejamente ricos y los otros se jodan, de clase media para abajo. ¿Sí? Si alguien pesca algo por allí siendo xochichincle, bueno, le perdonarán la vida y ya, sin derechos laborales, nada por el estilo. Y con una mentalidad totalmente de ultraderecha y antihumanidad y ¿no? No les interesa el emprendimiento. Esto fue muy claro porque no existía además, ni yo sabía que esto iba a pasar al grado que llegó, etcétera, que duró tanto tiempo. Pero yo recuerdo en programas de hace muchos, pero muchos años cuando empezó el neoliberalismo, que, por ejemplo, y esto lo tengo clarísimo, obviamente, no hay, ojalá hubiera alguna, debe haber alguna biblioteca, cosas así, no las tengo yo, pero era clarísimo. Estaba un rector, ex rector de la Universidad San Carlos de Lima, que creo que era un padrecito, y que promovía que los jóvenes pobres hicieran pantalones de mezclilla y de esa manera pudieran tener una microempresa, pudieran salir adelante. Y en esa tertulia, programa tipo tertulia, había los absolutos neoliberales que decían que no, que todo era para la empresa y eso no debía ser así. O sea, no lo mandaban decir, no lo daban a entender, no lo suponían bajo ningún término, no ofrecían nada. Como decir, bueno, que vengan esos muchachos que son listos y ya saben hacer pantalones de mezclilla, le damos un sueldo decente y sus derechos laborales. No, era no y punto, ya. O sea, el mismo radical y furibundo enfrentamiento en contra del gobierno y de hacerlo pequeño y de que no interviniera para nada y que no hubiera impuestos, lo mismo en contra literalmente de la gente. Ya hablaremos porque hablamos de la, eh, de la guerra contra la gente. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona quiere hacer algo y es de derecha pero no está dentro del grupo selecto de los que se van a hacer asquerosamente ricos y todos los demás se van a joder? Pues entonces se aprovecha su ilusión para que tenga un emprendimiento, se le rasura el dinero, se le deprime, se le agota, ¿no? se le agota hasta el grado de la depresión y una vez más se demuestra que el neoliberalismo odia a la gente y no lo disimula, ¿no? Y entonces, y además es tu culpa, ¿no? Pues sí, es tu culpa por creer en el capitalismo, ¿no? Entonces se dan cosas incluso más profundamente más serias. Y entonces ya ahorita estoy viendo cómo Ucrania le fue del nabo por apoyar el capitalismo a los ucranianos, ¿no? El gobierno es nazi, habría que ver de qué forma llegó a ser gobierno, bueno, en realidad por un golpe de Estado, ¿no? Pero, en fin, habría que esclarecer que tanto los ucranianos lo hicieron de alguna manera deliberadamente o voluntariamente, ¿no? Pero les fue del nabo, ¿no? Y a los emprendedores les va del nabo. A los que votan les va del nabo. Y así, o sea, todo el pueblo que apoya a la derecha, bajo este planteamiento neoliberal y peor, anarcocapitalista, le va del nabo. Lo acabamos de ver con la situación meridianamente clara, o sea, así que
no deja lugar a dudas ni nada de el llamado a, a fraude que arrastró a 44,000 personas y que pretendieron invertir y regalaron a la corrupción de Internet y de las criptomonedas 90 millones de dólares en Argentina. Acaba de suceder. O sea, es que ves un caso, y ves otro caso, y ves otro caso, y ves otro caso, y es lo mismo. O sea, ¿por qué la gente no lo entiende? Porque hay un truco o varios psicológicos que tenemos que saber exactamente cuáles son. Ojalá que declarando y denunciando estas cosas así, algunos empiecen a entender, pero hay otros que están muy aferrados. Algunos ya no tendrán remedio, porque no en vano decía un psiquiatra venezolano, eh, que, que las personas, por ejemplo, los que se oponen a la revolución bolivariana, estaban enfermos, gravemente, y lo peor de todo es que decían no tienen remedio. Bueno, yo creo creer que sí pueden tener remedio. Pero cuando ve uno cosas así, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Que ya hicimos un video en eso, pero hay muchos más casos. Dices, oye, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, porque esto ya, por ejemplo, votas contra ti mismo, mal. Vas y mueres y te muere tu gente, no, peor, no sé si haya peor. Pierdes tu ilusión, tu dinero, ¿no? Y aún así no te cae el 20 de que por allí para nosotros no es el camino, pues digo, y se pueden sumar y sumar y sumar casos, ¿no? Porque en última instancia lo que nosotros tenemos es un capitalismo bajo control gubernamental, ¿sí? Entonces, un capitalismo que sí busca el emprendimiento, entre otras cosas, ¿sí? Mucho ojo con eso. O el autotrabajo y el emprendimiento. Entonces, un capitalismo bajo control gubernamental que sí es el que está buscando una solución para la gente, el que quiere que la gente salga de pobre, ¿no? Y que pudiera acceder a la clase media, que se pueda volver a ver movilidad social. Únicamente la hubo bajo el régimen de la Revolución Mexicana y únicamente la volverá a ver bajo la 4T, que es la continuación de la Revolución Mexicana. Nunca la hubo en otras circunstancias y siempre la agresión fue muy grande. Ahora, por ejemplo, que surge Internet y que es una cosa internacional realmente, bueno, en esto del emprendimiento, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Este, a uno le funciona porque es uno de esos 10 o algo así, a todos los demás les va mal, pero mientras tanto, los que sí están del lado del negocio, bueno, pues engordan en un sistema de pseudo competencia colaborativa en realidad. Tres partes de lo mismo pasa con la cuestión de las inversiones en Internet, casi se podría repetir el esquema, nada más que ahí no se está buscando poner trabajo, sino nada más especulación. Ahora, sin embargo, hay un asunto muy importante, ¿no? Eh, en los tres casos, pero por ejemplo en el emprendimiento yo lo veo más claro, pero en los tres casos es lo mismo. Siento que está quizá más oculto en la gordura y en las inversiones. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que ante el problema neoliberal, la incertidumbre y una serie de cosas por el estilo, la gente quiere tener una garantía ante un liberalismo en el cual durante 30 años, al fin del sexenio, había una devaluación, ¿no? O sea, pues la gente que tiene algo y lo que defender ante el hecho de que desaparecen los derechos laborales y la jubilación, ante una serie de cosas así, trata de buscar una salida y eso es comprensible. Pero lo que no ve es que esa gente que por ejemplo busca un emprendimiento, cree que está comprando, ¿no? Pues ese emprendimiento. Y lo que le están vendiendo es una ilusión. La mercancía es una ilusión. Se maneja a nivel psicológico, ¿sí? Es algo análogo, aunque diferente, al fenómeno de las sectas, aunque algunas llegan a manejarse como sectas comerciales, que habría que darle su repasada también al fenómeno de las sectas. Y, por ejemplo, ver la situación, hablando de sectas, de Nexium, le dicen Nexium, pero bueno, eh, de Kate Ranier y toda esta barbaridad que se hizo aquí en México, bueno, que se hizo en Nueva York, pero que tenía gran participación de México, que intervino Emiliano Salinas y que en un momento determinado
Nadie lo... Era el segundísimo de a bordo de Kate Rainier, y sin embargo el otro va a la cárcel y no, 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 no. Literalmente, como decían aquellos, nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Y eso a un nivel socioeconómico mayor, ¿no? Lo mismo, gastar muchísimo dinero para que te maltraten, para que si eres mujer prácticamente te violen y te hagan una esclava y te tatúen y bueno, una cosa así espantosa. Y a los otros, pues no les fue nada bien, ¿no? A los hombres. Y es lo mismo, es esta cuestión de que tú quieres buscar algo, ¿sí? Lo que te venden es una ilusión, que ya es prácticamente una situación hipnótica, y entonces ahora sí que paradigmas paralelos. Que es una de mis clásicas metáforas, ¿no? Y que se presenta más temprano que tarde en muchas cosas. O sea, la persona ve algo, lo que se le vende es otra cosa, esto también tendría que ver con lo transaccional. Quiero rescatar la idea de transacción del Verne, no de padre adulto niño necesariamente, cuando venga el caso sí, pero sí que esta cuestión de estar en dos sintonías muy diferentes, por decirlo de alguna manera, y sin embargo poder transaccionar cada quien creyendo, paradigmas paralelos, que se trata de una cosa, aunque es otra, ¿no? Sobre todo, en realidad es una ilusión, y el que te vende la ilusión lo sabe perfectamente bien. Ya si él mismo está tan enajenado, habría que ver, ¿no? Pero básicamente, el que te la vende sabe que es una ilusión, o debe saberlo, si no está loco. El otro no, el otro cree que está comprando algo. Y esa es una situación que pasa mucho a nivel de la clase media, porque la clase media no estuvo hecha ni para tener iniciativas, ni para hacer negocio, ni para tomar ese tipo de decisiones, sino para siempre obedecer y trabajar, aunque fuera a un nivel técnico o profesional. Y entonces al tratar de emprender, pues está como una chiva en medio de la porra de la América y así le va. Entonces, en ese sentido, hay un planteamiento importante, o sea que crees que estás haciendo algo, te venden otra cosa y por cómo se dan todos los acontecimientos, pues te la tragas. Pero además no una, sino varias veces, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora bien, aquí hay otra cosa, ahí se ve eso. La gente compra una ilusión, aunque cree que compra un servicio. Hay mucho y tiene mucho que ver el aspecto también de la intangibilidad, ¿no? Que es algo que ¿por qué se habla que no sé si está bien aplicado y tengo mis dudas, pero ¿por qué se habla que los patrimonios culturales intangibles de la humanidad? Yo, pues no se me hace tan intangible porque eh, tienen danzas, vestimentas y una serie de cosas muy tangibles, pero bueno, de alguna manera ahí ellos argumentan que es intangible. Bueno, es que de alguna forma pasa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo eh, trabajé para la editorial Océano, los productos digitales, nos decían que era intangible, porque si tú vendías un libro era intangible, pero si tú vendías un servicio era intangible, era un pretexto para no comprar, porque intangible en ese sentido sería el servicio del teléfono, intangible sería el servicio de todas las compañías de celulares. O sea, lo intangible habría que dedicarle los videos que hagan falta, pero sí es algo además muy de nuestra época. Y ojo, lo que en un momento determinado pudiera ser el negocio de la gordura, el negocio del emprendimiento o el negocio de las inversiones, tiene finalmente una especie de oxímoron, sustento intangible, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué ibas a comprar, no? Si vendes cosas son tuyas, ibas a comprar un know-how o algo así, eh, y además por un medio intangible, bajo ciertas condiciones, como es Internet. La intangibilidad es un gran tema de nuestra época y muy particularmente porque Internet, que es la principal realidad que rige la realidad convencional ahora, hay dos realidades, Internet y la realidad, llamémosle convencional, y la principal es Internet, porque tú puedes no estar en la realidad convencional, pero no puedes no estar en Internet, y esa es la verdad. Otra cosa es que precisamente de ahí surgen muchas reflexiones, si debería ser, etcétera, etcétera, ¿no? De eso trata Memorias del Presente Futuro, en gran parte, ¿no? Es uno de los planteamientos básicos de qué está pasando, ¿no? Pero hay una situación de intangibilidad, ¿no? Porque
esta intangibilidad, que no le estoy explicando concluyentemente, ¿no? Cuidado. Pero hay una intangibilidad, y esa intangibilidad, que procuraremos explicar mejor en otro momento, pero que la menciono porque aquí interviene, es lo que hace que tú creas que es una cosa y el otro te vende otra, y a la hora que tú reclamas te dice, pues no, pues es tu rollo, ¿no? Entonces pierdes en las inversiones, fracasas en los negocios, no adelgazas, pero es tu problema, ¿no? Entonces allí habría una cuestión muy importante. Finalmente el asunto de lo que antes de la computación, y ahora seguramente ha seguido, pero antes de la computación era el multinivel, ¿no? O sea, porque alguien dirá, no, son unos sinvergüenzas por esto y por esto, o aquel al que le haya dado resultado, que no son muchos, dirán, no, pues es que sí gano, pero cuando tú veas algo ahí, es que hay una intangibilidad. Esto es un ejemplo, no exactamente una explicación, pero bueno, pero lo menciono porque viene al caso y porque tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, eh, ya veremos también una cosa también muy importante, ¿no? Eh, los vendedores de humo, ojo, como los pederastas, como mucha gente, desafortunadamente, bueno, o varios casos. Pero por ejemplo, tengamos estos dos ejemplos, ¿no? Hablan muy perversamente de que la gente pide a gritos, ¿no? La víctima, que finalmente eso es, pide a gritos que la defrauden, o en el caso de la pederastia, bueno, que abusen de ella, ¿no? Y esto es perverso, evidentemente es falso, papá, pero y perverso. Evidentemente es falso y perverso. Pero por allí está la cuestión, ¿no? Porque además es, pues mírala, pues si quería adelgazar y ya va con este, y va con este, y va con este, pues no está viendo que no funciona, pues es que ella quiere, ¿sí? Eh, lo mismo con el que trata de emprender y hasta que ya no tiene dinero para que lo estafen, el que trata de invertir y lo mismo, y hay otros casos seguramente que estaba tratando de hacer memoria, pero no quería que se me pasara esto. Entonces, hay todo un entorno social, porque sí surge lo que yo tanto estoy insistiendo, ¿no? Si hay mil leyes, porque hay un ambiente que lo genera. Si hay Trump es porque hay un ambiente que lo genera, cuidado. Porque si no, estaríamos como los que creen que si se acaba Maduro, se acaba todo, su pesadilla, que no es la del pueblo de Venezuela, sino la de la gente que vive fuera de Venezuela, ¿no? Pues no es Maduro, porque no es dictador, porque está elegido democráticamente y porque hay toda una estructura constitucional, 5 poderes, toda una situación, hay un vicepresidente, etcétera, que pues no es Maduro, es toda una institucionalidad que hay allí, ¿no? Bueno, en el sentido negativo, si hablamos de Trump, no hablamos desafortunadamente de una institucionalidad que él quiere devastar y que está devastando, empezando a devastar muy de una, ¿no? Muy a la primera, sino estamos hablando pues de todo un contexto que lo ha hecho posible. Entonces ahí es cuando se ve esta situación de que definitivamente no se puede aplaudir estos vendedores de humo, eh, pero ni tampoco le puede echar la culpa a la gente únicamente, pero sí, pues en un mundo en el cual la verdad es irrelevante y no importa la conciencia y un montón de cosas por el estilo, pues lógicamente genera o crea generaciones que están inermes ante estos vendedores de humo, ¿no? Y entonces se genera una situación sumamente grave, ¿no? Y hay un punto más. En el caso de, por ejemplo, de la gordura, podría evidenciarse eso de, pues es lo que la gente quiere, ¿no? En el caso de las inversiones, habría un aspecto importante, ¿no? En esos tipos de cuestiones de inversiones, ¿no? Eh, en la red, ¿no? Para hacer trader y toda esta cosa. Finalmente, en lo que se cae
es una cuestión de apuesta, que de alguna manera también la bolsa tiene mucho de eso. Pero muy importantemente, y sobre todo para neófitos, eh, digo, prospectos que generalmente se convierten en víctimas, prospectos de víctimas que generalmente cambian por convertirse en ello, hay esta situación de que es una apuesta. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, los tres planteamientos tienen ese ímpetu, esa cuestión. Aunque se disfrace de un proceso de seguir un método para adelgazar, de aprender una serie de cosas para emprender y que habría que ver, ¿no? O de que supuestamente vas a tener no sé qué cosas para poder invertir, en realidad, bajo el término de que no lo haces como las cosas son, entonces, pues es una apuesta. El camino del adelgazamiento es ejercicio y dieta. ¿Algún otro cuidado médico? Pues velo con un médico, velo con un nutriólogo. No, ya, fin de la lección. Si no vas por allí, pues estás apostando. ¿Sí? La cuestión del emprendimiento es cuando uno ha vivido los negocios de veras y ve estos, dices, pues estos no son negocios, ¿no? Los negocios no se hacen así, ¿no? Cuando no tomas el camino, pues estás apostando. ¿No? Como pues, si en vez de trabajar quieres volverte rico con la lotería, pues estás apostando. Hay muy pocos, pero habrá quien se la saca. Pero si crees que por eso la lotería funciona como para solucionarle la vida a la gente, pues estás incurriendo en tu contra en un sentido de falsa inducción, ¿no? Por un caso vas a decir, la lotería funciona. No es el punto, ¿no? Que además la lotería ha quedado inocente en relación a esto, ¿no? Entonces, hay esta cuestión de ante la desesperación, la presión, etcétera, ¿no? La falta de educación y una generación también, que también lo veremos, como veremos tantas cosas, pero en verdad sí se tienen que ver. Una generación que más que madurar ha resultado ser adultecente, ¿no? O sea, una generación de adultecentes, porque el neoliberalismo no ayudó a que las personas maduráramos, ¿sí? O sea, porque, eh, y es más, el sistema te desea como tener una carrera, conseguir un trabajo en una institución o una empresa estable, trabaja toda tu vida allí y luego jubilarte, ¿no? Y era un sendero que no te preparaba como para alternativas. Cuando se acaba eso y surge el neoliberalismo, sin preparación, de trancazo te lleva el asunto de ver si te puedes emprender a hacer un negocio o tener que cambiar tu carrera y por una parte ser autoempleo o consultor y luego a ver si te volverse a colocar. No pocos se colocaron en el gobierno tan descalificado por el neoliberalismo, pero no pocos se fueron al gobierno, pero claro, a hacer lo que el neoliberalismo quería ya disminuir el Estado que ahora el anarcocapitalismo quiere simple y sencillo, o sea, el disque Estado, que es el gobierno, que ahora el capitalismo quiere simple y sencillamente eliminar, ¿no? Toda una serie de cosas así, ¿no? Pero no estaba, o sea, porque de una situación que tenías como el camino hecho, es ahora deberías ser un cazador-recolector para defenderte frente al mundo a ver cómo le vas a hacer, pero no hay una preparación. Y cuando surgen los multiniveles, en otro tiempo antes de Internet, que ahora pueden permanecer, pero es más vigente Internet, cuando surgen los multiniveles, cuando surge todo eso, surge bajo este modelo abusivo de que unos pocos les funciona, a todos los demás no, pero luego como la culpa es tuya, pues la gente se queda con pena, hay un manejo de ego en vez de una situación de comunidad. Llegamos al asunto de que si alguien tiene un problema, tiene que ver si los demás lo tienen, juntarse con ellos para convertirlo en una causa de lucha social y no pensar que cada uno lucha por su lado aislado y bueno, es a lo que conduce este tipo de cosas. No veo exactamente aunque podría ser, que la cuestión del engordamiento también debería ser en comunidad y eso podría ser interesante, pero de solucionar, ¿no? El exceso de peso y sobre todo procurar una mayor salud, también se puede hacer en grupo, cuidado. Pero en una situación de decir, si estamos con problemas, incluso de emprendimiento, o, ¿por qué no?,
de una inversión, que puede ser un ahorro, puede ser una inversión a plazo fijo, o sea, las cajas populares existieron desde cuándo, qué sé yo, ¿no? Hay muchas alternativas, ¿no? Fue una de las cosas del cooperativismo que se deberían y se deben recuperar, en lugar de tenemos es decir, no tengo un problema, tenemos un problema, tú y yo, pero muchos tus y yo, que no somos unos otros. Y al convertirlo en una causa de lucha social, se puede aspirar a una verdadera solución. Mientras se busque individualmente, dejemos la gordura aparte por ahora, pero si por ejemplo aquello que lleva a la gente a pretender emprender, ¿no? Ignorando por ejemplo lo más elemental, que solo uno de cada 10 personas puede tener éxito en eso, por perfil, o que si no tienes el perfil, tendrías que tener todo un entrenamiento, preparación muy especial, ¿no? Para poder adquirir ese perfil, si es que esto es posible, pero nadie te lo dice, y te pasas la vida pues intentando cosas que no vas a poder conseguir, o la cuestión de la inversión, ¿no? Entonces ahí ese es el problema. El neoliberalismo llevó a que cada uno luchara por su lado, a que fracasara, a que se deprimiera, y bueno, ¿no? Claro, la gente ¿qué ha pasado? La gente más del pueblo emprende la economía informal y se defiende mucho mejor, ¿no? Porque no tiene pena y es todo un perfil que le viene mejor normalmente. Pero claro, esa economía informal escapa al poder fáctico, a la cuestión de los impuestos del gobierno también, pero sobre todo escapa al poder fáctico porque genera una riqueza que el poder fáctico no controla. Y recuerden que cuando el poder fáctico ve mucho dinero, dice, eso tiene que ser mío, no me importa de quién sea, quién lo generó, por qué. Una riqueza, un terreno, una posición, por ejemplo, geográfica, algo. Si es valioso, el neoliberalismo dice, eso tiene que ser mío, y ya, ese es el despojo, esa es la economía por despojo, y no lo puede hacer, y entonces está al estilo y afloje con la economía informal, pretendiendo que en lugar de pagar impuestos las empresas grandes los paguen los informales, bueno, una serie de cosas muy peculiares, y en la pandemia se vengó bastante de la economía informal, porque dependía de la calle, bueno, pues te quito a la gente de la calle y a ver qué haces. Van a volver a salir, han vuelto a salir adelante, pero bueno, son alternativas y son el panorama, y aquí, pues esto, para mucha gente, es parte de su microhistoria, es lo que hemos querido eh, trabajar aquí, dar otra alternativa y terminar con esto, ¿no? La idea es que podamos tener nosotros nuestras propias iniciativas y, por ejemplo, poder llegar a decidir qué es noticia para mí, de qué necesito estar informado yo. No va a desaparecer la mediática grande, ni tampoco las cosas rescatables, que no son muchas, o no tienen tanto influjo, los medios rescatables y todo, las benditas redes sociales cuando sí son benditas por ser de izquierda, eso no va a desaparecer. Pero sí sería importante, porque por ejemplo, si vamos a eso, decir, a ver, ¿en qué vamos? ¿Qué implica este proceso? ¿Qué tiene que ver esta iniciativa? Y quienes sí seguramente están haciendo algo y que fueran noticia, porque esa es otra. Sí hay quienes tienen una visión, una experticia, un asunto, existieron los microcréditos para las mujeres, si el hombre se ganó el premio Nobel de la Paz, hay muchas cosas, pero eso, aparte de ser bueno, escapa a los intereses del poder fáctico, y bueno, pues ni es noticia, ni es historia, ni es teoría, ni es nada. Y por ahí podríamos ver también una parte importante de una economía de micro y medianas empresas, qué es lo que verdaderamente saca adelante a los países, porque los de arriba, bueno, se vuelven tan ricos que están acabando con los mismos Estados Unidos, ¿no? Se necesitan empresas más bien de medianas para abajo, y no sé si medianas son muy grandes, pero bueno, microempresas y emprendimientos que son los que realmente ven o están en una dimensión más cercana a la gente y suelen ver por la gente y pueden verdaderamente impulsar al país, no a las empresas. Lo que vemos en Estados Unidos es que las empresas están agarrando monte por su lado y dejando y haciendo, siguiendo, continuando con la decadencia del país y desde luego con la desprotección de la gente, ¿no?
Entonces, por ahí está en que, por eso tenemos que tener otra micronoticia que nos hable de lo que sí nos puede sacar adelante, que seguramente hay, que debe aumentarse, que existe, que hay, que debe aumentarse, que debe... Entonces, ahí estaríamos teniendo una información de algo que sí es para nosotros, ¿sí? Y que fuera hoy microhistoria, mañana, hoy micronoticia, y dale con eso. Hoy micronoticia, mañana historia, pasado mañana, pues tener de alguna manera teoría. ¿Teoría de qué? De cómo sí podemos salir adelante y cómo puede funcionar la sociedad en una economía que mientras sea capitalista va a tener crisis. Y eso no va a ser culpa de Claudia, ni de López Obrador, ni de la Cuarta Transformación, sino que seguimos estando en capitalismo por mucho de lo que lo controla el gobierno, el capitalismo no estamos cambiando la naturaleza del capitalismo, que es crisis. Tenemos que prepararnos para la gestión de la crisis. Ojalá que esto quede verdaderamente claro. Y, por ejemplo, esta es una línea muy importante en este sentido. Muchas gracias por haber visto este Nepantlatoli. Los esperamos en el próximo.